Hola a todos, bienvenidos a Resonantes de Canal 13. Para nosotros es un gusto acompañarlos a través de las pantallas de la televisión pública en nuestro país. Y ustedes ya creo que tienen muy claro que cuando arrancamos así como cerraditos y como muy centrada la cámara en el presentador, significa que en este set no estamos solos, María Camila Rivas y yo. Cami, buenas noches. Empiezo a saludarla a usted, la titular del programa. Queridísimo Camilo Ramírez, ¿cómo me le va? Un saludo a usted y a todas las personas que están conectadas desde la región 13 con el espacio de la música, la cultura, la actualidad, el cine y por supuesto el entretenimiento, porque nos gusta hablar de muchas cosas y sobre todo llevárselas a ustedes, conectar a las regiones a través de la música y el arte, Camilo. Así es, y arrancábamos justamente con una nota de lo que está pasando en el Museo de Arte Moderno de Medellín con la exposición de Débora Arango. No. Es que yo a Medellín he viajado poquito. ¿Sabes? María Camilo. Camila, me tiene que llevar, así como usted alega que la llevemos a México, usted me tiene que llevar a mí a Medellín. Y no solo arrancábamos con esta nota de lo que está pasando con esta exposición, sino también con un videoclip. Sí, señor, y ese videoclip le pertenece a uno de nuestros invitados. Hablo nada más ni nada menos que de Jiggy Drama, porque hoy nos acompaña Jiggy, nos acompaña Santiago Sembrano. Allí que ustedes lo reconocen por ser un artista que lleva una longeva carrera y muchas canciones por ahí que los han hecho bailar desde hace un buen tiempo. Y a Santiago, escritor, periodista e investigador de música, que ha escrito ya 2 libros, La época del rap de acá y Normas Rapa, un conocedor del hip hop, no solo colombiano, sino mundial, bien vasto en todo el sentido de la palabra acá. Sí, creo que la palabra... En el literal sentido de la palabra, porque sabe mucho. Bueno, Santiago, Jiggy, bienvenidos a nuestros Resonantes de Canal 13 y arranquemos hablando, Jiggy, de estas nuevas canciones, de estos nuevos videoclips, saludándolo obviamente, gracias por estar aquí. ¿Cómo va el cuento de la reversa con Farina, con Corneto, que era lo que justamente estábamos viendo? ¿Cómo va esa nueva etapa de Jiggy Drama? Bueno, la verdad, muy contento de estar acá. Créanme que en serio los veo allá en San Andrés todas las noches y veo todos los playlists que ponen de Resonantes, excelente. Y bueno, soy fan. Sí, muy bien. No, en serio, no estoy hablando muy en serio. Y bueno, estoy trabajando ahora mismo en un álbum que es un concepto como si fuera un cassette, tiene el lado A y el lado B. Okay. Entonces el lado A son canciones totalmente en español y el lado B son canciones totalmente en creol, que es el dialecto que manejamos en San Andrés. Entonces, hace como un mes lanzamos el primer sencillo, que es en creol, que se llama Repeat. Y ahora estamos con el segundo sencillo, que es la canción en español, que es Reversa, junto a Farina y Corneto. Este segundo sencillo es una canción como muy doble sentido a lo que estaban acostumbrados a escuchar el Jiggy de la fuga, ¿entiendes? Entonces, nada, algo rumbero para las discotecas y algo como para que las mujeres se sientan como ellas se sienten, que saben que tienen buen parachoque, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, y el tema del cassette me lleva a preguntarle a Santiago una cosa, que si bien digamos que esto es desde lo conceptual, el lado A y el lado B, hay detrás de eso toda una idea de la nostalgia, que hoy por hoy es de donde más bebe, podría decir, la música actual. Quisiera saber, Santiago, como desde tu perspectiva y de los géneros etiquetados como urbanos que van desde el trap, el rap, el reggaetón y todas además las músicas antillanas y caribeñas que están ahí como metidas dentro de esa bolsa, ¿qué tanto son ellas también las que están bebiendo, al igual que lo está haciendo el pop, de la nostalgia, de ir a sonidos o a incluso a veces samplers o canciones del pasado para traerlas a la actualidad, que además es un código pues muy del rap también? Bueno, primero gracias por la invitación y quiero decir también que es emocionante estar con Jiggy acá, porque ahora que hablabas de la fuga, cuando yo estaba en 11, décimo en el colegio, yo vivía en Perú en ese momento, e igual la fuga ya pegaba y yo cantaba con mis amigos tal, y les decía, no, ese man, y además tiene un disco que se llama The Groove, que es de mis discos favoritos. Entonces, 12 años después de estar acá, es siempre un honor con gente que lo inspiró a uno y lo formó en la música. Mira. O sea, hicimos una buena reunión el día de hoy. Sí. Un junte bien poderoso. O sea, yo creo que nos habíamos encontrado tras de cámara y no sabía que íbamos a estar limitados los dos. Y durante todo el momento estábamos hablando de samples y de rap y todo eso. Entonces, pero la sorpresa no te quería dañar la expectativa. Pero con lo que me preguntabas,
Me parece que en la música de hoy, no solo en la que me decías, no para salirme de la pregunta, sino en general, hay un diálogo muy interesante entre tradición y modernidad. Y lo he visto en varios casos. Por ejemplo, lo veo en los corridos urbanos en México. Pues bueno, son a veces desde California hijos de inmigrantes mexicanos que se relacionan con su historia, pero lo hacen a partir de lo que tienen al frente, que tiene como una estética a veces más rapera. También lo veo en el vallenato. Estuve hace unas semanas en Valledupar y vi cómo también está la tradición del vallenato, pero con influencias del reggaetón y con nuevos ritmos que están surgiendo. Entonces creo que la música hoy se está dando, y de pronto así ha sido siempre, pero pues hablo de lo que estoy viviendo hoy, muy entre la memoria, como no puedes desconocer la tradición de la que vienes, pero también como pones a dialogar esa tradición con lo que tienes al frente y lo que estás viviendo hoy. Y yo cuando escucho esta música que dices, yo tengo muchos problemas con el género urbano como categoría. Me parece que tiene una historia complicada y además no es muy claro en qué representa, pero igual entiendo que es un buen paraguas a veces para hablar, de forma vasta. Tiende a ser un poco racista, además, la etiqueta. Tiene la historia racista porque si uno y permíteme el desvío ahí ahora que lo dices, si uno se remonta a la historia setentera de ese término, era también que básicamente en la radio no sabían cómo etiquetar la música negra sin decirle negra para no bloquear cierto segmento del público, para no decir como, sí, no, es que esto es música negra y decían, ah, sí, urbana, que además tú cuando lo piensas pues se cae por el peso lo ridículo que es, porque donde se hizo la salsa, también en las ciudades, donde se hace la electrónica, también en las ciudades, donde se hace incluso la música clásica, en las ciudades. Entonces se hace mucha música, es más, habría que separar la música que es del campo, que también la hay, pero mucha música es urbana, entonces por eso es un término tan complicado. Pero ya si nos ponemos de acuerdo, se entiende a qué hace referencia. Entonces yo creo que en la música urbana hay de todo, pero buena parte también es eso, como lo que estaba pasando antes, cómo lo reinterpreto para que le dé sentido a lo que tengo al frente hoy. Y eso habría que ya ver cada caso en particular, pero sí, en parte puede ser nostalgia, pero también yo creo que es simplemente como revisar y mirar hacia adentro y hacia tu historia y qué elementos hay de peso para que puedas traerlos a lo que quieres hacer en el presente. Jiggy, vos llevas haciendo música ya muchos años. ¿Qué tan fértil te sigue pareciendo el universo de la música y sobre todo desde el lugar desde el que estás creando? Que involucra la fiesta, que involucra la tradición, porque también está todo este universo de la música y de la tradición sanandresana que tiene un peso ahí importante. ¿Sigues encontrando allí un terreno fértil en medio de eso, del pasado, del futuro, de evocar, de transformar y darle como vigencia o modernidad a algún sonido? Mira, precisamente hace 2 años que me mudé a la isla ya del todo durante la pandemia y comencé como a conectarme nuevamente como con ese Jiggy de los 90s y el 2000, ¿me entiendes? Que comenzó como que a rapear en el barrio y en el colegio y todo eso. Entonces, precisamente por eso fue que quise trabajar en este álbum y quise separarlo en esas dos, o sea, dividirlo en 2 partes, porque cuando yo pues me volví mainstream con lo de la fuga y eso, hubo flaca. Entonces hubo mucha gente de la isla que me decía, hey, bacano eso, pero también extrañamos al Jiggy que venía antes de eso, ¿me entiendes? El Jiggy que hacía también canciones en creol y en inglés, o un inglés más creol, ¿me entiendes? Como más caribeño. Entonces, ese fue el motivo por el cual sentí que tal vez muchos jóvenes de la isla, artistas nuevos, ven como, no, es que si yo hago música en creol no voy a tener éxito. Entonces todos se dan como por, mira, a ti te funcionó cantando en español. Entonces quiero mostrarles que no, mira, también podemos hacerlo en creol y se nos pueden abrir otras puertas en otros lados con el Caribe, conectar con otras regiones del Caribe que tal vez en Colombia no están como acostumbrados, porque cuando saqué, digamos, por ejemplo, la canción Repeat, que es un afrobeat, lo hicimos en creol y lo hice con una artista nueva de la isla que se llama Arcal Walters, un saludo para ella. Y muchos jóvenes quedaron como que, hey, pero suena bacano. Y yo, claro que suena bacano porque es tu lengua, esto eres tú, ¿me entiendes? Entonces, la idea con este álbum es hacer que se sientan orgullosos de lo que somos y que se puede lograr
hacer música en criol y tener un éxito mainstream, ¿me entiendes? Porque siento que hoy en día ya la música se ha vuelto tan global que esas barreras idiomáticas ya se está mandado a recoger, ¿me entiendes? Además, también que ahí, si me permites Sí, la obvio. interrupción, creo que es interesante porque de pronto si uno se devuelve en el tiempo a tu época de Say Finest y ve todo lo que ha cambiado desde entonces, también las redes sociales, el internet, las comunidades de nicho se han consolidado y tienen de pronto más salidas que antes. Claro, el mundo puede que ya hubiera esas comunidades que decías del Caribe que pudieran identificarse con tu música en criol, pero hoy a través de... Hay otros canales de distribución que se pueden generar esos pequeños nichos Claro. y no tienes que llegar necesariamente solo a Colombia, sino a través de redes puedes llegarle a todo un público que, claro, puedes tomar riesgos o de pronto decisiones que antes no serían viables Sí. y hoy sí o no. Sí, sí, en cada álbum anterior yo metía 1 o 2 canciones en criol, ¿me entiendes? Pero ya con lo que tú acabas de decir, yo lo había pensado, como que ya ahora tenemos una visibilidad que antes en San Andrés no se notaba mucho. Ah, esa gente de San Andrés con su inglés guachu guachu, ¿me entiendes? Entonces siento que ya es un buen momento para poder dar a conocer eso. Lo siento, estamos... No, falta. Nos apropiamos del programa. Ahí es donde nosotros nos sentamos con Camila a decir como, vea usted cómo está funcionando la vuelta. Me quedo con varias cosas. El sueño del mainstream, de mucho artista nuevo, ¿sí o no? Porque pues finalmente eso da muchas facilidades y hasta para comer. Sí. Porque es cierto, eso pasa. Y aprovechando que Santiago está aquí, sí quisiera llevar a la conversación y obviamente hacerlo con ambos respecto a cómo distintos ritmos que hacen parte de lo urbano, quedándonos en eso para que en regiones nos entiendan por dónde vamos a abarcar y porque son muchos los que están adentro, que eran considerados lo feo de la música hace algunos años, lo grosero, lo doble sentido, lo rasero, lo que no me gusta escuchar, lo que escuchan otras personas, distintas clases sociales, y que en un momento era mal visto por los que la califican, a hoy día es el género mainstream del mundo. O sea, es el género que todo el mundo escucha, es el género que más, músicas que generan mucho dinero, que generan grandes estrellas musicales y que finalmente llevan a que distintos géneros se gentrifiquen dentro de la escena musical global. Y a ese punto quería llegar, Santiago, obviamente, con Gigi también respecto a su opinión de cómo pasa esto, cómo pasamos de lo que nadie quería oír o no quería asumir o lo asumía como un placer culposo, como me parece ver esta canción, pero no voy a decir que la escucho ni que la conozco, a que hoy día sean las grandes estrellas de la música estos artistas. Yo creo que hay varios factores ahí, es un tema muy interesante. Por un lado, creo que es un fenómeno natural del tiempo. Si uno ve la salsa, por ejemplo, también un momento en que era lo marginal, el tango era lo marginal. Y hoy la salsa y el tango son músicas totalmente inofensivas que nadie diría, uy, no, qué peligroso escuchar salsa, porque no. Y la salsa es que tiene esas portadas de criminales robando bancos con muertos al frente, más raperas que algunas portadas raperas. Sí. Y eso ya en un momento como que a través de que se crea la gran industria, que hay que hacer ciertos compromisos para de pronto poder vender más, que llegan los estrategas y dicen, ay, pero si suavizamos este ladito, de pronto podemos pegarle a mayor público. O sea, es un fenómeno natural. Bueno, de pronto no natural porque eso pasa como si fuera automático, digamos, normal. Si tú quieres vender cada vez más y más y más, hay un momento en que tienes que hacer ciertos sacrificios o suavizarlo un poquito. Y yo creo que... Dime. No, dale. Y yo creo que el reggaetón, por ejemplo, y demás géneros, pero pues yo creo que puedo hablar con más fuerza del reggaetón, no porque sea experta, sino porque no en Colombia lo tira al frente todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos somos expertos de reggaetón, así no queramos, porque es lo que pues, mi generación hacia acá, en las fiestas desde los 9, 8, 10 años solo suena reggaetón, entonces uno se vuelve, sí, como partícipe, quiera o no, ha tenido ese cambio. Y yo creo que Medellín, todo el reggaetón de Medellín ha tenido una parte fundamental en eso. Desde DJ Pop y J Bambi que dijeron, okay, esto está enorme, ¿cómo hacemos para que esto llegue a más gente? No solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y esto, o sea, esto está registrado, que ellos lo dijeron, de pronto un poquito menos callejero, un poquito menos agresivo, unos tonos un poquito, esas baterías tan pesadas que suenan como todavía de pronto muy ligadas al rap, ¿qué tal si las suavizamos un poco y hacemos que más gente que no quiere escuchar tantas groserías, tanto maleanteo, se pueda sentir identificada? Y funcionó, el mercado explotó totalmente y hoy pues ya
lo que tú dices, o sea, no es siquiera como que es mainstream en Colombia, en América Latina, es el mundo, Bad Bunny. Y creo que eso es interesante, por ejemplo, si uno lo compara con Daddy Yankee. Daddy Yankee con Gasolina era enorme, pero no sé si era como un artista tan masivo al nivel de ya, no como latino, no en el nicho de lo latino, solo pop en el mundo. Entonces, claro, ahí ya entonces uno entra en el conflicto de qué se pierde y qué se gana en ese trade-off de sacrificar cierta identidad original para hacerlo más digerible y entendible para el público de todo el mundo. Y bueno, ahí podemos partir en la conversación, pero creo que va por ahí. Y alrededor de la gentrificación, como muchos llaman, como de los géneros musicales y que permite que lleguen a otros lugares y que hagan esa especie de sacrificios de su natura, de su origen, también suscita una conversación muy interesante y con muchos aristas que quiero que ambos nos cuenten, y es el de la apropiación cultural. Precisamente el permitir el internet, la comunicación y hacer que la gente se interese más, por ejemplo, por el criol o por cualquier otro género de tradición, hace que entonces de pronto alguien en Holanda le pareció muy bacano y empezó a hacer algo parecido al criol o una música influenciada por el criol. Hay quienes argumentan como de manera muy sucinta y muy clara que que no están de acuerdo con que artistas que no pertenecen a ciertas culturas interpreten, reinterpreten, multipliquen o hagan suyas tradiciones desde lo musical, que en otros universos, digamos, como donde ya se mercantiliza, como el arte y la moda, es mucho más claro, pero en la música, en donde es inevitable que uno sea impactado por un montón de influencias, ¿cómo no pedirle a otros artistas que no quieran exponer en sus canciones lo que les gusta y lo que los influencia? ¿Cómo la van? Digamos que en definitiva, pues Gigi, tú eres un hombre isleño, eres un hombre que tiene la cultura criol, pero ¿cómo la vas cuando escuchas otros artistas que no necesariamente tengan un contexto o un universo sanandresano haciendo, llámese homenaje, llámese plagio, llámese lo que sea, como uno lo quiera etiquetar, a la música del criol y pues a la música criol? Y a la vez, Santiago, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esa apropiación cultural? Porque eso es lo que suscita, que haya artistas españoles haciendo reggaetón, y muchísimos, o que haya artistas argentinos con influencia de música cubana, que hoy por hoy están en el ojo del huracán. Si quieres, arranquemos por ti, Gigi, y desde tu experiencia como artista, y además un artista que tiene una cultura detrás muy vasta. No, mira, yo debo confesar que años atrás era de los que pensaba y decía como que no, a ti no te queda hacer eso es apropiación cultural y bla, 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 bla. Pero después con el tiempo comencé a pensar que al final del día es música, ¿me entiendes? Y la música debería ser abierta para todo mundo. Y es complicado decir, decir, por ejemplo, aquí en Colombia que no, que si alguien, por ejemplo, que hagan hip hop acá, ¿me entiendes? Cuando el hip hop dice, no, es que eso es música de negros que comenzó en Estados Unidos, entonces solamente lo deberían hacer allá, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que tal vez deberíamos como que relajarnos un poquitico y no poner como barreras de límites, como que no, es que si tú eres español no puedes estar haciendo música latina. Bueno, pues me refiero o caribeña, ¿me entiendes? Porque tú deberías quedarte solamente al flamenco o lo que sea la música española. Yo siento que deberíamos como que calmarnos un poquitico y simplemente disfrutar la música. Nosotros en San Andrés estamos comenzando a hacer Afrobeat. Y Afrobeat es música que viene de África. Pero el Afrobeat tiene elementos del dancehall. Pero el dancehall también tiene elementos porque toda la música viene desde África también. Entonces están yendo y viniendo, ¿me entiendes? Entonces siento que ese debate debería calmarse un poquito y simplemente disfrutar la música, digo yo. Yo sé que tú vas a decir algo más serio, así que... Nos contrastamos. Sí. Yo creo que lo primero es, de hecho, escuchar a la gente que tiene la piel en el juego. Si alguien de San Andrés te dice que todo bien, pues también creo que uno a veces debe relajarse en el sentido de no decirle a la gente qué debe sentir, como pues si las comunidades desde donde se hace la música te dicen todo bien, pues todo bien. Pero yo creo que ahí no es tanto de hacer grandes reglas,
sino de ver caso por caso, porque tú ahorita decías, llámese plagio, homenaje o lo que sea, pero yo creo que justamente ahí está la filigrana, que no es lo que sea, es muy distinto plagio a homenaje. Entonces, si tú llegas desde, por ejemplo, desde Bogotá, incluso pongámoslo local, y empiezas a hacer reggae, un ritmo que, digamos, no tiene tanto que ver con la zona andina. Y lo dices como, esto que yo me inventé y que mi música, lo que me crió, tal, de pronto, hey, tío, pero pues hay una historia detrás que no puedes borrar porque estás borrando toda una tradición musical. Pero si dices, eso me parece complicado y no sé si... Muy delgada no la sé línea. no sé si deba no hacerse porque al final creo que uno puede dar el debate, pero al final la gente hace lo que quiera. Tampoco creo que debiera prohibirse ni nada de eso. Y no que alguien lo esté diciendo, pero si alguien desde otro lado dice, este ritmo me encanta, soy un fan de su historia, me sumerjo en ella y me ha formado musicalmente y también es lo que yo quiero hacer, ¿por qué no? Si tú no estás ocultando esa historia, no te estás apropiando de los créditos, estás, digamos, citando correctamente la influencia y quieres aportar esa tradición, ¿por qué no? Ya luego será el público, los públicos, la gente, la que dirá, hey, ¿te quedó chévere o no? O te quedó chévere, pero de pronto no lo hagas más porque eso, no sé, ya es como, sí, no te luce. Sí. De pronto, pero uno puede aportar la conversación reconociendo el lugar desde el que habla. Si tú te quieres plantear como autoridad de un género que no es de tu ciudad, no es de tu país, no es tuyo, no tiene nada que ver contigo, solo porque te pareció cool y quieres hacer parecer como si tú fuiste el que lo hizo por primera vez en la vida, muy complicado. Pero yo sí creo que nos perderíamos de mucha música muy interesante si cerráramos a que, es que no de música, de la humanidad, es que obviamente hay nacionalidades, hay fronteras, hay culturas, eso no se puede negar, pero como humanos me parece que es muy interesante, muy bonita, muy empática la experiencia de abrirnos al mundo y poder establecer diálogos culturales, pero esos tienen unas bases de respeto, de reconocimiento del interlocutor musical, digamos, para no quedar tan abstracto. A mí me parecen muy chimbas las fusiones, obviamente en abstracto, no todas quedan bien y eso también es válido, no porque sea ético la canción va a ser buena y no porque sea incorrecto. Hay veces que uno dice, uy, qué complicada esta canción. Por ejemplo, algo que es que el tema también de raza ahí es súper difícil, porque en estos días estaba leyendo que Calvin Harris, famoso productor de discotecas y raves, no se llama así, se llama cualquier otro nombre, y él eligió el nombre Calvin Harris porque decía que era ambiguo si era blanco o negro si escuchabas el nombre, lo cual me parece... Es que sin conocerlo y sin verlo. Pesado, como que la gente dijera, esa canción en el club, ¿de quién es? De Calvin Harris. Una cara con un signo de interrogación. Entonces, claro, ahí le juegan también a esa reputación, a esos tonos raciales. Es complejo, pero en principio yo creo que depende mucho de verlo caso por caso. No se puede hacer grandes generalizaciones porque cada uno es distinto, y de ver de cómo te aproximas a esa cultura que no es tuya. Y detrás de eso hay un montón de conversación alrededor de la reivindicación y sobre todo cuando hay plata de por medio, que alguien hace plata a costa de la cultura, de las tradiciones de otros. Cami, pero es que, mejor dicho, hay mucho para hablar, pero usted tiene... Así es, pero tengo preguntas. Aprovechando lo que acaba de echemos chisme. Ya echemos chisme. Y compromisos. Vamos a acelerar esta vuelta para que don Jiggy Drama, ¿ya le puedo decir don? ¿Ya ha pasado el tiempo? Sí, ya 39 años, sí. Don. Bueno, entonces, para que don Jiggy Drama se tome el stage resonante el día de hoy. ¿Listo? Me parece entonces más bien, apurémosle. Estoy mal de la voz, pero bueno. No, eso dijo Cerati una vez y lo pusimos a cantar, ¿sabía? Hace algunos años. El caso, ¿cómo está la isla? Todo está polémico, el cuento de la reconstrucción, que vamos por este lado. ¿Cómo está la vuelta, aprovechando que usted está por estos lares contándonos? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo van los artistas en la isla? ¿Cómo va el turismo? ¿Cómo está la recuperación de la isla? Bueno, primero que todo hay que aclarar algo que la gente cuando dice... lo que pasa, la reconstrucción en San Andrés, tienen que entender que una cosa es San Andrés y una cosa es Providencia, ¿entiendes? El problema de la reconstrucción es en Providencia. San Andrés, gracias a Dios, solo como cierta parte de la isla fue golpeada, no tanto como Providencia. Voy a ser sincero, y lo que está sucediendo ahora mismo lo veía venir. Porque la forma como manejan todo en la isla, y no solamente el gobierno local, sino también el gobierno nacional,
pues de esa época, no sé, siento que aprovechan estas situaciones y estas tragedias para sacar provecho personal, ¿me entiendes? Entonces, yo soy un man que la verdad yo no soy ni de aquí ni de acá, yo hablo es por lo que veo de la gente en la isla. Y bueno, siento que nada, a pesar de la polémica, de la corrupción y todo, pues seguimos en la isla tratando de echar para adelante, tratando de sacar pues al menos sonrisas a la gente de la isla, si sea por medio de música con los artistas. Como siempre ha sido, como siempre ha sido. Sí, otra cosa es que hay algo específico que lo pone a uno a trabajar más, pero pues siempre ha sido la vuelta así. Listo, eso respecto como a la generalidad. Ahora bien, respecto a la producción musical y a la producción artística, porque siempre está el sueño de me voy para allá donde está centralizada la vuelta, a ver qué pasa, a ver qué tengo, a ver qué me proponen, cómo grabo y qué me invento, pero cómo están también los que están surgiendo. Mira, la verdad, gracias a Dios ya hoy en día hay más productores, hay más jóvenes con sueños de voy a crear mi estudio, ¿me entiendes? Tal vez ahora es más asequible tener un estudio de grabación, no tienes que tener el espacio grande, la acústica, no, tú puedes tener un buen micrófono, una buena tarjeta de sonido, un computador y puedes grabar desde tu casa, ¿me entiendes? Entonces, muchos pelados hoy en día están como que en esa película, entonces tienen sus estudios caseros, entonces muchos pelados están comenzando a grabar sus singles o sus mixtapes y todo eso, entonces siento que es un buen momento porque esta generación tiene menos bloqueos que mi generación. Claro. En mi generación nos tocaba salir de la isla para poder hacer música, darnos a conocer. Ya hoy en día se está comenzando como que a crear una industria local que está comenzando a tener ecos en la costa, en lo que es en Cartagena y Barranquilla. Entonces, la idea es comenzar a expandir eso un poco más para que esos ecos terminen por acá, por la zona más céntrica del país. Y nada, bro, yo siento que entre este año y lo que viene va a haber un montón de música de artistas nuevos de la isla y yo por mi parte trataré de utilizar mis redes sociales para usarlos como espejo, como ventanas, perdón, para que la gente lo conozca, porque créanme que hay mucho talento en la isla, en serio que sí. Y precisamente de esa como cantidad de arte que está creándose en el país, ¿crees vos, Santiago, que hoy por hoy tenemos una buena lectura o una buena cantidad de información, contenido y sobre todo música que viene de distintos lugares que nos permite identificar como a qué está sonando cierta región del país? Desde tu lectura en especial en géneros como el reggaetón, como el hip hop, como la soca y demás universos como de lo, ya hemos hablado durante todo el programa, mal llamado urbano. ¿Crees que hay una buena cantidad de información sucediendo y de música haciéndose en este momento en el país? ¿En específico de esos géneros? Sí. Yo creo que esos géneros igual están marcados geográficamente. Digamos, no he escuchado mucho soca pastusa, ni mucho reggaetón de Popayán. Entonces, como... Soca pastusa. No, pues, Lo siento. no, ese es el punto, pues, que son como unos No, que géneros... me lo acabo de imaginar, es por eso. Son unos géneros que están muy marcados como geográficamente. Entonces, creo, hasta ahora yo no he visto que esté saliendo de todo el país. Creo igual que el reggaetón ahorita en Colombia está muy fuerte, obviamente, y ¿sabes qué me parece interesante? Que lo que estaba hablando ahorita de la gentrificación, me faltó decir algo, y es que luego del proceso de cierta forma, de hacerlo más amable, más limpio que hubo en Medellín, hoy Medellín también tiene a alguien como Ryan Castro, que, man, todo es cíclico, entonces esa actitud agresiva que en un momento fue como, uy, no, peligroso para el comercio, hoy está volviendo a ser la tendencia de volver a traer como ese asfalto al reggaetón. A nivel nacional yo creo que hay también muchas fusiones. Dito Flores, que es un artista que ahorita está en Medellín, que creo que es de Chocó, por ejemplo, está haciendo cosas interesantes. Dawar y Damper desde Cali están haciendo cosas interesantes. Y creo que hay también como unas migraciones internas muy particulares. Gente que viene de la costa a Bogotá y desde acá lo hace, gente que viene de Chocó a Medellín, gente que va de Buenaventura a Cali. Y todo ese tipo de viajes también articulan un montón de procesos que claro, si bien hay internet y es más fácil
hacerlo desde donde estés. Sí hay ciertos lugares desde donde Se tienen más herramientas. hay más herramientas. Yo estaba, como te digo, en Valledupar hace unos días y estaba pillando la contracultura de allá, que está, pues, es incipiente, el vallenato es muy fuerte todavía, y hablaba con un rapero de allá que me decía, sí, yo sé que eventualmente tengo que emigrar para Medellín, Bogotá o alguno de los centros, porque desde acá me queda mucho más difícil amplificar mi música, porque puedes sacarla desde donde estés, pero ya para acceder a los toques, el bomb, todas las, pues claro, las ciudades por algo son ciudades centrales, pero yo creo que Colombia, sí, yo sí he sentido un boom, incluso por ejemplo, a ver, el lunes, hace 2 días estuve en el concierto de Tiago PZK de Argentina y le abrieron Brokix de Cali, que era como una fusión de trap, que hace parte del urbano sin duda, con rock y emo. Entonces también están surgiendo esas fusiones que diluyen las fronteras del urbano, porque el rock y el emo no hacen parte de lo que se conoce como urbano, pero entonces ya pasan estas conversaciones que son muy interesantes. Como te digo, entonces creo que sí hay una narrativa de país en esa nueva música que está saliendo, pero está muy focalizada, no creo que se pueda hablar de todo el país. Y ya si hablamos de rap, que ahí sí me puedo regar un poco más, creo que es un panorama muy interesante hoy por la variedad que hay, por la diversidad que hay. Colombia igual, su rap está, lo sabes tú también, muy formado en gusto y en criterio por Nueva York. Como, entonces a veces parece que si no es Nueva York, si no es boom bap, no es rap. Sí. Pero creo que últimamente, y ese es mi gusto, a mí me gusta mucho el rap de Nueva York, pero me parece importante que haya una escena nutrida de varias influencias, que Houston y su estilo haga presencia, que Atlanta y su estilo haga presencia, que Los Ángeles y su estilo haga presencia. Y cada vez veo eso más, que de pronto la formación tradicional que hubo antes se está resquebrajando y hay gente que dice, así es que lo mío es hacer música a la Atlanta y muestra su trap estilo Atlanta. O gente que dice, uff, sí, yo veo un montón del rap californiano. Y eso está pasando en general. Cada ciudad tiene sus raperos, tiene sus propuestas. En la misma Bogotá se encuentra la diversidad de alguien como Realidad Mental, con su estilo hardcore, con alguien como N. Hardem y sus exploraciones musicales en el disco Verdor, o también Dastis Brodas, que vuelve a los 90 con Penjair, que tiene ese estilo cantado. Entonces lo que más celebro ahorita del rap colombiano es la diversidad, que tú encuentras muchos tipos de sonidos y muchos tipos de estéticas, de propuestas alrededor de la escena. Que creo que eso es, al final no te tiene que gustar todo, es imposible que a alguien le guste todo lo que hay, pero eso sí enriquece el panorama. Si uno tiene esa visión colectiva, grupal, sí enriquece el panorama. Entonces lo veo por ahí. Jiggy, ¿ya pasó usted por el suavizar la vuelta? ¿Un poquito? ¿Ya pasó usted por ahí en algún momento? Es para preguntarle a partir de eso. No, sí. Yo la suavizo, pero como que voy y vengo. Ok. No, mentira. Listo. No, se lo pregunto justamente porque toda esta conversación me lleva a una duda. Yo soy muy amante del rock and roll. Pero déjame te hago una cuña ahí que lo dice también Jay-Z incluso en Moment of Truth, cuando dice como si las habilidades vendieran, la verdad yo rapearía como Common Sense. Líricamente sería como Talib Kweli, pero gané 1 millón y no dice como líricamente sería como lyrically I'll be Talib Kweli, pero ya gané 1 millón y no ha rapeado como Common desde entonces. O sea, Jay-Z, que es considerado por muchos el GOAT, la cabra, el más grande de todos los tiempos del hip hop, también hablaba de que le tocó rebajarlo, aguarlo para que pudiera vender más. Entonces yo creo que eso es un problema y un conflicto que está, un conflicto, una tensión que está en todas las músicas. Eso me lleva y me sirve muchísimo justo para la pregunta y la conversación a donde la quiero llevar. Yo soy muy amante del rock and roll. Ok. Y quiero poner esto en un ejemplo. Ese rock and roll crudo de muchos mensajes, en algún momento que mucha gente se identificó con ese mensaje, lo sentía tan cercano, empezó a sufrir ese proceso de saquemos al bonito, miremos a ver cómo funciona esto, bajémosle un poquito a la vuelta, que ya no sea el doble bombo, sino uno más sutil. ¿Vendieron más? Sí. ¿Qué pasó hoy día? Ya estamos en otro cuento.
Y justo a ese punto quería llegar. El suavizar, como lo hemos llamado en este programa, el mutar todo eso que traía en un momento un género musical que empezó a coger fuerza, pero con esos elementos, y cambiar ciertas formas para que sea obviamente accesible a otros públicos, para que venda más, que finalmente supone ese cambio del que hemos estado hablando durante el programa. A mí como amante del rock and roll y como verlo pasar con mi género favorito también me hace ponerme un apocalipsis enfrente, suponiendo que en algún punto también va a pasar todo esto, que la gente ya no va a sentir que es lo que en un momento lo enamoró de estas músicas y las va a dejar ir. ¿Es posible que eso pase? ¿Lo ven ustedes de alguna forma? Y justo arrancaba con Jiggy preguntándole sobre ese proceso de suavizarse un poco y de ir y venir, y hasta usted mentalmente puede analizar el éxito de esas canciones en las que fueron más suaves, o qué le pide su público respecto al Jiggy que estuvo acá o que mutó a este lado, que hizo esto. Mira, yo creo, lo que pasa es que yo, una vez nosotros tuvimos una entrevista vía telefónica hace muchos años y tocamos ese tema. Hace muchos años, hace 2 años. Pero ya muchas, es que la pandemia distorsionó todo. Los dos de pandemia parecen una década. Sí, horrible. Y tocamos un tema similar, y es que cuando yo comencé haciendo hip hop y luego comencé a hacer esto como más mainstream, porque no lo considero que es reggaetón como tal, pero bueno, la gente, ay, tú haces reggaetón pero diferente. Y yo, bueno, reggaetón, digamos que reggaetón. Urbano. Sí, urbano, es urbano. Pero me Bueno, la gusta burbuja ese mística. etiqueta, reggaetón, pero diferente. Sí, no, cuando me dicen eso yo me doy por bien servido. Yo, ok, cool. Pero entonces, a lo que me refiero es que yo todo lo que hago, así sea desde lo underground hasta lo más comercial o mainstream, yo lo disfruto, ¿entiendes? O sea, me gusta ambos, porque sé que hay artistas que tal vez lo hacen forzado porque dicen, no, tengo que hacer esto para que me entre plata, y ¿me entiendes? No, yo siempre he sido una persona, desde el colegio he sido como que muy recochera y todo eso. Y lo que hago en mis canciones, sean doble sentido, sean pícaras, son las cosas que hablamos con mis amigos cuando estamos tomando, ¿me entiendes? Y lo aplico en las canciones, no es algo que está forzado en mí, ¿me entiendes? Que me hizo cambiar mi estilo. No es un plan. Sí, no es, yo lo disfruto. O sea, todo desde la fuga, actualmente esto, lo de reversa que estoy haciendo con Farina, son cosas que disfruto porque me gusta siempre utilizar el doble sentido. Al momento a que me refiero de suavizar, tal vez es que ahora estoy haciendo un poco canciones más, por ejemplo el caso de Repeat, que es un afrobeat en creole, pero la letra es una canción más romántica. Llevo haciendo otras canciones, cuando hago canciones en creole hago canciones más románticas, y siento que las estoy haciendo no es por suavizar, sino que al inicio de mi carrera eran muy pocas mis canciones románticas. Entonces la gente creía que yo nunca tenía derecho a enamorarme. No tenías corazón. Entonces las mujeres me decían, hey, bacano, pero solamente tengo Junto a Mí, que fue una canción que hice con Liana hace muchos años. Entonces me decían como que la única canción tuya que tiene una letra bonita es Junto a Mí. Entonces yo como que, wow, yo también tengo corazón, entonces tengo que comenzar a hacer canciones como un poco más románticas, porque no quiero que mi legado, ya cuando esté todo viejito y todo el mundo, hey, bacano las canciones doble sentido, obscenos, pero nunca le puede dedicar una a mi mujer, ¿entiendes? Entonces es bueno uno poder ser agresivo, ser rumbero, pero también suavizarse un poquito, porque, no sé, yo al menos Jiggy Drama siento que el abanico de las temáticas es muy amplio y no nos debemos enfocar solamente en uno para tratar de agradarle a un público solamente. Muy bien, pues la verdad es que creo que nos queda mucho por hablar. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo porque Jiggy va a regalarle a todo el público de Canal 13 un par de canciones acá desde el stage resonante. Santiago, muchas gracias. Ojalá nos volvamos a cruzar por acá a seguir conversando de tanta tela que todavía nos quedó ahí por cortar. Siempre queda mucho. He venido 2 veces y siempre quedo como... Pero es como- ya que me encanta Dale un hablar. programa solo. Pero Ay, bueno, contrátenme. muy bien. Y Jiggy, muchas gracias, No, gracias a también usted. por venir y bienvenido siempre a Canal 13. Esta es tu casa. No, Nos muchas alegra que lo gracias. veas. En serio, soy fan. A nosotros toca entonces irnos, saquemos las... Sí, Cada, vamos. cada niño sale con su silla. Chao.